Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, yo soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta lección veremos el método para dimensionar y o verificar elementos estructurales solicitados a compresión axial, en lo particular elementos de acero. Nos vamos a referir principalmente a la norma NSH 427, especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios. Lo primero es mencionar compresión axial, una carga perfectamente centrada que es normal a la sección. ¿Cómo se verifica un elemento de este tipo? Bueno, las fórmulas son las fórmulas clásicas, ¿no? Método de la tensión admisible o método clásico, en que la tensión de trabajo dividido por la tensión admisible debe ser menor o igual que 1. La tensión de trabajo en elementos sometidos a compresión axial es muy simple, ¿no? Es la carga axial dividido por el área, por la sección del perfil. Y la tensión admisible es una resistencia del material, ¿no? Dividido por un determinado factor de seguridad. Eso en términos generales, ¿no? Ahora vamos a ver los temas particulares del dimensionamiento y verificación de perfiles de acero. Antes de entrar de lleno en lo que es la verificación y dimensionamiento, recordemos el tipo de perfiles que tenemos, la fabricación, el proceso de fabricación. Tenemos los perfiles laminados, ¿ya? En que el acero se lleva a altas temperaturas, algo así como 950 a 1150 grados Celsius, para hacerlo maleable, ¿no? Y hacerlo pasar por una serie de laminadores que le van a dar la forma final, ¿no? Y eso después se deja enfriar, ¿ya? Es el caso de los perfiles laminados. Después están los perfiles plegados, que son perfiles doblados en frío, es decir, con una plegadora, una especie de máquina con una guillotina. Lo que se hace es darle la forma al perfil, ¿no? Un perfil L, un perfil C, un perfil cajón, etc. Y por otro lado están los perfiles soldados, que a partir de láminas, de planchas, de pletinas, lo que voy haciendo es, mediante la aplicación de soldadura continua, en uno de los bordes voy dando la geometría al perfil que me interesa. Por otra parte tenemos los grados de acero. Fíjense bien, tenemos acero A240S, 270, 345, LM, 345, LY, 345ES. La A significa acero al carbono, 240 es el límite elástico del acero en megapascales, el E que es acero estructural y la S que es acero soldable. Acá tenemos el límite elástico o límite de fluencia, tensión de fluencia, y aquí están los valores de resistencia a rotura del acero. Acá están los alargamientos como para darse cuenta en cuanto a la ductilidad de cada uno de los aceros. En general, a medida que voy ganando resistencia en los aceros, voy perdiendo algo de deformación y de ductilidad. Bueno, estos son los aceros que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, una especificación técnica puede ser acero A270. ¿Qué significa eso? Que los cálculos fueron realizados de los distintos elementos estructurales de esta estructura de acero, fueron realizados con un acero que tiene un límite elástico de 270 megapascales, que es equivalente a 2.700 kilos partido por centímetro cuadrado. Para más información respecto de los tipos de acero que se ocupan en estructuras en Chile, puedes consultar la norma NSH 203, oficializada en el año 2006. Vamos ahora a la designación, también muy rápido, ¿no? La designación típica, ¿no? Que tienen estos perfiles, ¿no? Fíjense que los perfiles soldados en general son perfiles IN o perfiles HN. Los perfiles IN significa que son perfiles de la serie normal, doble T con forma de I, y que se ocupan principalmente en vigas. ¿Por qué? Porque la altura del alma es mayor que el ancho de las alas. Están los perfiles HN, que también son perfiles doble T, pero que se parecen más a una letra H. Y el alma, la altura del alma, es igual al espesor al ancho del ala.
¿ya? Por lo tanto, tenemos los perfiles IN y HN. Cuando tú veas esta denominación en las especificaciones de un proyecto, es porque se están refiriendo a perfiles soldados. Después están los perfiles laminados de la serie norteamericana, W, serie norteamericana. Y también tenemos la serie de perfiles europeos, los perfiles IPE, que el espesor del ala es constante, y los perfiles IPN, en que el espesor del ala es variable. Estos, los tres, son lógicamente perfiles WT. Finalmente tenemos los perfiles doblados en frío, los perfiles plegados. Fíjense bien, la C significa que es un perfil canal, la T significa que es un perfil T, la I significa que es un perfil WT. ¿Qué significa IC? Bueno, IC es un perfil WT que está conformado por dos perfiles plegados C, soldados, ¿ya? Espalda a espalda. O sea, es decir, con dos perfiles C, espalda a espalda, yo formo un perfil WT y ese perfil clasifica, o se denomina, mejor dicho, como perfil IC. Recordemos que el primer número, no lo mencioné anteriormente, pero el primer número es la altura del perfil y el segundo es lo que el perfil pesa por metro lineal. Acá tenemos la serie de perfiles plegados de tipo cajón, un cajón cuadrado, cajón rectangular, cajón formado por dos canales frente a frente, es decir, dos C que se sueldan, ¿no es cierto?, una frente a la otra, frente a frente, ¿no?, y forman finalmente un perfil cajón. Entonces aquí tenemos las distintas denominaciones, también tenemos los perfiles tubulares circulares, acá está la denominación, para que tú lo tengas presente a la hora de consultar un plano, estructura o las especificaciones técnicas de un proyecto en acero. Vamos ahora entonces el dimensionamiento en compresión axial. La condición es que la tensión de trabajo, que es la fuerza dividido en el área, tiene que ser menor o igual que la tensión admisible, que en principio es la resistencia de agotamiento del material dividido por un cierto factor de seguridad. Pero eso es sin considerar el riesgo de inestabilidad. Y en general los perfiles de acero, dada su elevada resistencia, la elevada resistencia al acero, resultan ser perfiles muy esbeltos. Por lo tanto, en general controla condiciones de inestabilidad. Por lo tanto, la tensión de trabajo, en ese caso, debe ser menor o igual que una tensión admisible, pero esa tensión admisible ahora es una tensión crítica dividida por un factor de seguridad. Una tensión crítica que vamos a ver cuál es la fórmula que se utiliza dependiendo si el pandeo es en el rango elástico o el pandeo se produce en el rango inelástico del material. Se deben considerar tres tipos de riesgo de pandeo: el pandeo flexional, Euler, ¿no?, fundamentalmente, o módulo tangente, pandeo local, que es la inestabilidad que pueden experimentar los elementos que conforman la sección de un perfil, y el pandeo flexotorsional, que es, además de pandearse flexionalmente, además la pieza se tuerce, gira, ¿no? Este tipo de pandeo se presenta en perfiles asimétricos, principalmente. Ya centro corte no coincide con centro de gravedad. Lo que nosotros vamos a ver en esta lección es solamente pandeo flexional, pandeo general, ¿no?, y pandeo local, pandeo de los diferentes elementos que conforman la sección del perfil. Es importante recordar que en el caso del acero, que tenemos la ecuación constitutiva, tensión o carga de formación, fíjense bien, la línea azul que continúa en rojo es el comportamiento del acero, comportamiento lineal elástico, hasta alcanzar su límite elástico. Eso siempre y cuando no existan tensiones residuales atrapadas. Como en los perfiles de acero, dado su proceso de fabricación, especialmente relacionado con el enfriamiento de esos perfiles, esas tensiones atrapadas modifican el comportamiento lineal y elástico del material, no a nivel del límite elástico como lo haría si no tuviese esas tensiones residuales, sino que lo hace mucho antes. Y para efectos de diseño y de dimensionamiento, se considera que esas tensiones residuales modifican la ecuación constitutiva del acero a partir de sigma i medios. Es decir, desde la mitad de la carga del límite elástico, ¿no es cierto?, el acero ya empieza a tener un comportamiento no lineal y pseudoelástico plástico. ¿Por qué? Porque hay una parte del perfil que está plastificando,
pero otra parte de la sección del perfil que se mantiene todavía dentro del rango lineal elástico. Recién aquí, en este punto, es cuando plastifica el 100% de las fibras. Por lo tanto, claro, uno podría hablar acá de un comportamiento inelástico, pero yo prefiero llamarle pseudo inelástico porque, repito, hay fibras que aún no plastifican, ¿no? Todas las fibras, el 100% de las fibras plastifica aquí. Entonces, dada esta condición, resulta ser que la fórmula de Euler, que guarda relación con el módulo de elasticidad del material, resulta que el material ahora no tiene un módulo de elasticidad constante, solo hasta sigma y medios. De ahí, fíjense bien, el ángulo, la tangente, ¿no? Si trazo una tangente a esta curva, el ángulo con la horizontal va siendo cada vez más pequeñito. Por lo tanto, de alguna forma, la fórmula de Euler ya no es válida entre sigma y medio y sigma i. Tengo que ver otra ecuación para verificar los perfiles. Y tengo que buscar la forma de poder diferenciar en qué situación me encuentro. Si me encuentro en una situación en que ocupo la fórmula de Euler o me encuentro en una situación en que ocupo la fórmula de módulo tangente. Aquí tenemos la curva del gráfico de la ecuación de Euler. Fíjense bien, aquí la he graficado. Significa tensión crítica en el eje de las ordenadas y Esbeltez en el eje de las abscisas. Fíjense bien, uno podría pensar que para esbelteces muy bajas la resistencia del perfil es infinita, pero no puede ser infinita, ¿ya? Esbeltez baja, la resistencia podría ser infinita. ¿Por qué? Porque el perfilante fallaría por agotamiento. Entonces yo puedo trazar en este gráfico una línea horizontal que corresponde al límite elástico del acero, que en este caso estamos considerando como el valor de agotamiento del material. Entonces de aquí hacia arriba Euler no existe, por lo tanto trazo una recta aquí, horizontal, y después sigue la curva de Euler. ¿Qué más puedo trazar en este gráfico? Bueno, sigma y medio, que me define la frontera entre comportamiento lineal elástico del material y comportamiento no lineal y pseudo elástico inelástico, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a trazar otra línea. ¿Se fijan? Entonces, si yo miro esto, tengo dos puntos característicos, ¿no? Que intersectan la curva de Euler. Este punto y este. Entonces yo puedo mirar y decir, a ver, ¿qué pasa desde este punto hacia la izquierda? El fallo del perfil es por agotamiento, no por inestabilidad. Por lo tanto, a esa zona le llamamos columna corta, que va a fallar por aplastamiento del material o por agotamiento del material. ¿Qué pasa entre estos dos puntos? Entre estos dos puntos se va a producir un fallo de inestabilidad, pero fíjense bien, va a ser un fallo de inestabilidad en un rango intermedio. Va a ser un pandeo inelástico, porque en esta zona ya tengo fibras que empezaron a plastificar. Y desde este punto hacia la derecha, fíjense bien, ninguna fibra ha plastificado, por lo tanto de aquí en adelante son columnas esbeltas, ¿ya? En que la resistencia se calcula directamente con la fórmula de Euler, porque en este rango entre 0 y sigma y medio es válida la fórmula de Euler porque el módulo de elasticidad ahí es constante. Entonces, se fijan, tengo tres rangos en que me puedo mover y eso en función de la esbeltez. Entonces parece ser que en función de la esbeltez es el camino que finalmente yo tengo que seguir. Uso el valor de agotamiento, uso la fórmula de módulo tangente, uso la fórmula de Euler. Acá está la fórmula para calcular la esbeltez. Recordemos, un factor de esbeltez de luz efectiva que depende del tipo de vínculo. Están todas las tablas están en la literatura. L es la longitud de la columna y R es el radio de giro mínimo, ¿no? Porque se entiende que producirse un fenómeno de inestabilidad lo va a hacer según su eje débil. Y con esta fórmula que está acá, teniendo la esbeltez, teniendo el módulo de elasticidad del material, calculo la tensión crítica. Pero esta fórmula, repito, es solo válida desde este punto hasta acá. Es decir, cuando la tensión está entre 0 y sigma y medios. Ahora lo positivo de esto es que nos facilitaron la pega, el trabajo, ¿no? Y estos tres rangos que teníamos se redujeron finalmente a 2. ¿Ya? Fíjense bien, aquí se trazó una línea que corresponde a 0,5 sigma y medio. Sabemos que de aquí hacia la derecha es válida la fórmula de Euler. Y de aquí hacia la izquierda, que teníamos dos zonas características, bueno, ahora se define una sola zona característica. ¿Ya? Fíjense bien, y se traza una curva que corresponde a la curva de módulo tangente. Esta curva pareciera ser que va muy lejana respecto de
la tensión de agotamiento del material, pero va relativamente cercana. Es decir, cuando yo estoy en esta zona, si bien estoy dentro del rango que se conoce como pandeo inelástico, la tensión de cálculo va a ser levemente más pequeñita que la que realmente tiene el material, ¿ya? Pero esto se logra, o esto se hace, mejor dicho, para facilitarnos la vida, ¿ya? ¿Por qué? Yo estoy por el lado de la seguridad, porque cuando estoy en esta zona, en vez de considerar que la resistencia es esta, estoy considerando que la resistencia es un poco más baja. Entonces ahora tengo dos zonas que están delimitadas por 0,5 sigma i. Zona, ¿no es cierto?, curva de pandeo con tensiones, ¿no es cierto?, iniciales, curva de pandeo sin tensiones iniciales, ¿no? Esto, repito, esta curva es sin considerar las tensiones residuales que quedan atrapadas en el material, y esta es considerando esas tensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces la curva que vale ahora, definitiva, es esta, ¿no? La que va por abajo, esta. Nos olvidamos de estos dos tramos, ¿no? Y de aquí sigue la fórmula de Euler, la ecuación de Euler. Ahora fíjense bien, la pregunta es, ¿cómo defino este límite que me separa entre pandeo inelástico y pandeo elástico? Fórmula que no conozco todavía, fórmula de Euler. Bueno, es tan simple como igualar, ¿no es cierto?, la tensión crítica, igualarla a 0,5 sigma i. Y la tensión crítica, nosotros sabemos que es pi cuadrado por e dividido por lambda al cuadrado. Si eso yo lo igualo a 0,5 sigma i y despejo de esa ecuación lambda, me queda que lambda, que le cambian el nombre, ¿no?, pasa a ser ahora c sub c, me queda que este límite es 2 pi cuadrado por e partido por sigma i. Repito, ¿qué es lo que se hizo? Se igualó la tensión crítica a 0,5 sigma i, y la tensión crítica es pi cuadrado por e dividido por lambda al cuadrado, y ahí se despeja lambda y queda esta ecuación. Este es el límite, la frontera que me define si el perfil es robusto o si el perfil es esbelto. Incorporo una nueva definición, ¿no? Perfiles robustos, que son aquellos que vamos a hablar de pandeo inelástico, y perfiles esbeltos, aquellos que corresponde hablar de pandeo elástico. Una particularidad bastante interesante, fíjense bien, es que si el perfil clasifica como robusto, es decir, tiene una esbeltez menor que C sub C, el factor de seguridad es variable. Va moviéndose de 1,67 a 1,92. Es decir, a medida que el perfil se va haciendo más esbelto, voy utilizando un factor de seguridad un poquito mayor, o sea, me voy poniendo cada vez más a la segura. Entonces, si estoy aquí, tengo la pega adicional de calcular el factor de seguridad según donde me encuentre, ¿no? En cambio, si la esbeltez de mi perfil dio mayor o igual que C sub C, y estoy en el rango de la fórmula de Euler, fíjense bien, el factor de seguridad es constante y vale 1,92. ¿Ya? O sea, ya entré en el rango, ¿no es cierto?, de inestabilidad crítica, por lo tanto, el factor de seguridad que ocupo es 1,92. Comencemos entonces. El diseño de los elementos comprimidos. Ojo, que todavía no he hablado nada del riesgo de pandeo local. Recuerden que dije al principio, vamos a ver el pandeo flexional, ¿no es cierto?, y vamos a ver el pandeo local. Por ahora, todavía no hay riesgo de pandeo local. Entonces, fíjense bien, yo tengo una pieza que está sometida a compresión axial, que tiene ciertas dimensiones, ciertas propiedades geométricas. ¿Ya? Entonces, yo lo que puedo hacer es calcular la esbeltez de esa pieza, de mi pieza, de la que yo estoy verificando. Tengo la forma en que está vinculada en sus extremos, tengo la longitud, tengo el radio de giro, puedo calcular la esbeltez, ¿ya? Y por otra parte, puedo calcular la esbeltez límite. Fíjense bien, tengo el módulo de elasticidad del acero, 2.070.000 generalmente kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Tengo el valor del límite elástico del acero, no sé, me dijeron un acero a 240 S, por lo tanto 2.400, por lo tanto puedo calcular la esbeltez límite. Fíjense bien, esta fórmula está el cálculo para los distintos tipos de acero. Ojo, esta nomenclatura es antigua, ahora el acero se denomina A240, A270 y A340 ES. Entonces, bueno, yo reemplazando la calidad del acero, el grado de acero, puedo calcular el C sub C límite para cada tipo de acero. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, una vez que determiné la esbeltez límite y determiné la esbeltez de mi perfil, lo que hago es compararla. El perfil va a resultar esbelto si la esbeltez de mi perfil
es mayor o igual que la esbeltez límite. Y va a ser perfil robusto si la esbeltez es menor que C sub C. Entonces, vamos por partes. El perfil resultó esbelto. Por lo tanto, estoy en esta zona de la curva tensión esbeltez, tensión crítica esbeltez. Por lo tanto, si resultó esbelto, fíjense bien, la tensión crítica se va a calcular con la fórmula de Euler. Y la tensión admisible va a ser ese valor dividido por el factor de seguridad, que en este caso es 1,92. Listo, tengo la tensión admisible, la comparo con la tensión de trabajo, que es P partido por A, y veo si el perfil verifica o no. El perfil resultó robusto, es decir, la esbeltez fue menor que C sub C. Me encuentro en esta zona del diagrama, tensión crítica esbeltez. Bueno, ¿cómo se calcula en ese caso la tensión crítica? Con esta fórmula. La tensión crítica va a ser 1 menos la esbeltez al cuadrado, dividido en 2, la esbeltez límite al cuadrado, todo ese resultado por sigma i. Así se calcula la tensión crítica cuando el perfil clasifica como robusto. Ahora, en este caso hay que calcular el factor de seguridad, porque el factor de seguridad es variable. Bueno, se ocupa esta fórmula, que es bastante compleja, o sea, son varios números, ¿no? Pero bueno, la tenemos que calcular, ¿no? 5 tercios más 3 octavos por la esbeltez de mi perfil dividido por la esbeltez límite, menos 1 partido por 8 la esbeltez de mi perfil al cubo, dividido por la esbeltez límite al cubo. Lógicamente, cuando yo calcule este valor, debe estar comprendido entre 1,67 y 1,92, de lo contrario me equivoqué en los cálculos, ¿no? Y la tensión admisible va a ser finalmente la tensión crítica dividido por este factor de seguridad que yo acabo de calcular. Algunas consideraciones, fíjense bien, respecto al factor de seguridad. Este factor de seguridad se calcula para perfiles laminados y armados, siempre. Perfiles laminados y armados se calcula este factor de seguridad. Pero fíjense bien, si el perfil es plegado, solamente se calcula siempre y cuando no exista riesgo de bandeo local y el espesor de pared del perfil sea mayor o igual a 3 milímetros. Si existe riesgo de bandeo local en un perfil plegado, el factor de seguridad es 1,92. Si el espesor del perfil plegado es, por ejemplo, 2 milímetros, el factor de seguridad es 1,92. Atento con esto, tener presente. Y si existe riesgo o no existe riesgo de bandeo local. Cualquiera de las dos que no se cumpla o ambas se utiliza como factor de seguridad 23 partido por 12, que es 1,92. Veamos ahora entonces cómo se trae a colación el bandeo local. Entonces fíjense bien, acá está efecto del bandeo local en la determinación de la tensión crítica, es decir, de alguna manera en la verificación de los perfiles de acero. Fíjense bien, ¿dónde interviene el riesgo de bandeo local? Que es un parámetro que se denomina Q, ¿ya? Fíjense bien, en la determinación de C sub C, fíjense bien, aparece un factor que castiga la resistencia de agotamiento del acero, factor Q, y en el caso de perfiles robustos exclusivamente, también castiga la resistencia, castiga el límite elástico del acero y en general la resistencia. Cuando existe riesgo, se castiga, ¿no? Cuando existe riesgo de bandeo local. Estas dos ecuaciones tienen cambio. Por lo tanto, si incorporamos el riesgo de bandeo local, lo primero que tenemos que hacer es calcular este factor Q para finalmente calcular el límite y tomar la decisión si el perfil clasifica como robusto o como esbelto. Si clasifica como esbelto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El Q lo tomamos, lo arrugamos y lo tiramos a la basura. Pero si clasifica como robusto, el Q interviene en el cálculo de la tensión crítica, por lo tanto lo tenemos que aplicar en la fórmula. ¿Cómo se calcula Q? Bueno, Q es Q sub A por Q sub S. ¿Qué es lo que es Q sub A? Son los elementos atiesados. ¿Y qué es lo que es Q sub S? Los elementos no atiesados. Vamos a entender por elemento atiesado aquel que tiene los dos extremos rigidizados. Por ejemplo, el alma de un perfil. En cambio, un elemento no atiesado es un elemento que tiene un borde rigidizado y el otro lo tiene libre. Como por ejemplo sería el ala, parte del ala, la mitad del ala, ¿no? De un perfil doble T, por ejemplo.
Los perfiles cajón solamente tienen elementos atiezados. Los perfiles doble-T tienen elementos atiezados, el alma, y elementos no atiezados, que son los 4 trozos, ¿no es cierto?, de ala que tengo del perfil. Cada elemento es el trozo, ¿no? No es el ala completa. ¿Cómo se procede en estos casos? En estos casos se procede calculando lo que se conoce como una esbeltez local, y esa esbeltez local se compara con una esbeltez límite. Si la esbeltez local resulta ser menor o igual que esa esbeltez límite, no existe riesgo de bandeo local. Por el contrario, si es mayor, la esbeltez local de mi elemento es mayor que la de límite, existe riesgo de bandeo local, por lo tanto hay que calcular el Q que corresponda, ya sea Q sub A o Q sub S. Entonces comencemos primero con los elementos no atiezados, que sería, por ejemplo, el ala de un perfil doble-T, parte del ala, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la esbeltez local. Esto es el ancho plano dividido por su espesor. Ya, repito, si es mayor que una esbeltez límite, existe riesgo de bandeo local. Si es menor, Q sub S es 1. Y aquí aplica la tabla 4 y la tabla 5. Veamos, entonces, acá tenemos la tabla 4. Para determinar finalmente cuál es la esbeltez límite. Yo calculé la esbeltez de mi perfil, ahora voy a calcular la esbeltez límite. Entonces fíjense bien, los casos que yo puedo tener, recordemos que estoy en elementos no atiezados, estoy en el caso, ¿no es cierto?, B, que son perfiles doble-T, o estoy en el caso D, que son perfiles doble-T, que son los que comúnmente nosotros vamos a utilizar en estructuras de acero. Perfiles doble-T y perfiles, más bien perfiles doble-T, ¿no? Tal como aparece acá, ¿no? Ya sea, repito, soldado o laminado, o bien ya sea plegado. Entonces voy a estar generalmente en el caso B y en el caso D. O sea, en el caso B, que es 810, partido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero, si el perfil es laminado o armado, y fíjense bien, si el perfil es plegado, estoy en el caso D, que es este, ¿no? ¿Sí? En que la esbeltez límite es 535 partido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Con eso determino, repito, ya sea 810 laminado armado o 535 para plegado, la esbeltez límite, que la comparo con la esbeltez que yo calculé de mi elemento en particular. Ejemplo, aquí tengo un perfil doble-T. Entonces, ¿cuál sería el ancho plano? Bueno, el voladizo, ¿no? Desde ese punto hasta el extremo libre. Ese sería el ancho plano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tomo el ancho del ala, que lo saco del catálogo de los perfiles, ¿no? Por ejemplo, 20 centímetros. Le resto el espesor del alma, que también va a ser dato, el TW, ¿no? Y ese resultado lo divido en 2. Que me queda justo la dimensión desde el que arranca parte del ala hasta el extremo libre. Con eso tengo y determino finalmente el ancho plano, lo divido por el espesor del ala, que también es dato, ¿no es cierto? El TF, ¿no? Es dato, y tengo la esbeltez local de mi elemento, el que voy a comparar, ¿no es cierto?, con este. Repito, si es menor la esbeltez de mi elemento, no hay riesgo de bandeo local. Si es mayor, hay riesgo de bandeo local. Aquí hay que tener precaución que cuando se trata de un perfil doble-T conformado por perfiles plegados, en que fíjense bien, aquí hay una cierta curvatura, no es un ángulo perfectamente recto, ¿no? Como podría ser acá, ¿no? ¿Sí? Hay una curvatura. En este caso, fíjense bien, el ancho plano requiere de el ancho total del ala, o sea, el ancho del ala, pero le tengo que restar, en este caso, 4 veces el espesor. ¿Por qué? Porque de partida tengo 2 veces el espesor en el alma, ¿no? Y además hay una curvatura, entonces tengo que restar en un lado y en el otro un espesor más, ¿no? Entonces, ojo que para calcular el ancho plano en un perfil doble-T de las alas, conformado por perfiles plegados que tienen una cierta curvatura, sería el ancho, no sé, 20 centímetros, menos 4 veces el espesor, y ese número, ese resultado, dividirlo en 2. Ojo con eso. Cuando los perfiles tienen curvatura,
hay que tener cuidado de restar 1 o 2 veces según corresponda. Ahora bien, si la esbeltez local de mi elemento dio mayor que la esbeltez límite, significa que hay riesgo de pandeo local. Recordemos, me encontraba en la situación B y en la situación D. En la situación B o en la situación D. Entonces, fíjense bien, aquí está QSUS. Entonces, como a mí me dio que existe riesgo de pandeo local, es porque la esbeltez de mi perfil, de mi elemento, me dio mayor que 810 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico. Por algo estoy aquí. Pero aquí me tengo que responder una segunda pregunta. ¿Y es menor que 1490 partido por la raíz cuadrada del límite elástico? Sí. Por lo tanto, con esta fórmula que está aquí, calculo Q sub S. Fíjense bien, ahí aparece B, que es el ancho plano de mi elemento, el espesor de mi elemento, el límite elástico era 0. Con esa fórmula calculo Q sub S. ¡Ah! La esbeltez de mi elemento es mayor que 1490. Ocupo esta otra fórmula para calcular Q sub S. Ahora bien, si estoy en la situación D, fíjense bien, un poco lo mismo. Me dio mayor que 535, por algo estoy aquí, ¿no? Pero es menor que 1210, ocupo esta fórmula. No, es mayor que 1210, ocupo esta otra fórmula. Ahora, si es la esbeltez, ¿no es cierto?, es mayor a 25, fíjense que esto está dividido por la raíz cuadrada del límite elástico a la 0. Aquí no hay límite elástico a 0, por lo tanto, si la esbeltez local es mayor a 25, de alguna manera se aplican estas fórmulas que están acá, pero repito, no es común. ¿Por qué? Porque los fabricantes de perfiles no te van a fabricar un perfil cuya esbeltez local sea mayor a 25, porque eso significa que la resistencia se va a castigar mucho, porque el riesgo de pandeo local va a ser muy grande. Entonces, como la resistencia se va a castigar mucho, los calculistas no van a preferir ese tipo de perfiles, porque de alguna manera su resistencia es más baja que otros perfiles que pueden cumplir con condiciones geométricas mejores y menor riesgo de pandeo local. Por lo tanto, claro, hay que verificar que sea menor a 25, ¿ya? Y que cumple, y usamos esta fórmula, pero repito, es rarísimo, sería muy raro que alguien que fabrique perfiles con una esbeltez local mayor a 25, porque se expone a que ese perfil no lo compre nadie. En resumen, se calcula con esta tabla, con la tabla 5, ya sea el caso B o el caso D, se determina el factor de reducción de tensiones Q sub S, ¿ya? Que es un factor que tiene en cuenta el riesgo de pandeo local en elementos no atiesados. Veamos ahora los elementos atiesados, que sería, por ejemplo, el alma de un perfil T o bien cualquiera de los 4 elementos de un perfil cajón. ¿Ya? Entonces, veamos la tabla. Esta es la tabla 7. Entonces tenemos perfiles laminados o armados. Perfecto. Entro aquí, ¿no? 2120 partido por la raíz cuadrada del límite elástico a la 0. Listo. Si es perfil plegado, 1800 partido por la raíz cuadrada del límite elástico a la 0. Aquí estoy listo porque tengo los 3 tipos de perfil. Pero ojo, que independiente que sea laminado, armado o plegado, si yo tengo un perfil, sección, cajón de espesor uniforme, independiente del proceso de fabricación, laminado, armado o plegado, debo utilizar este límite, 1990. Porque esto es para secciones cajón de espesor uniforme. Mientras eso se cumpla, independiente del proceso de fabricación, este es el límite que yo tengo que utilizar. Entonces, nuevamente, yo voy a calcular la esbeltez local de mi elemento atiesado. Por ejemplo, este, ¿no? Entonces, voy a tener esta altura. Esta altura va a ser la altura total, H, ¿no? La altura total del perfil. Y le voy a restar 2 veces el espesor del ala. Eso va a dar esta altura, ¿no? Que es la altura libre, ¿no? Ese es el ancho plano que yo tengo que utilizar. Lo divido por el espesor del alma y me da la esbeltez local de mi elemento. Y esa esbeltez local de mi elemento la comparo con esta esbeltez límite según corresponda y veo si existe o no existe riesgo de pandeo local. Si es menor o igual, no existe riesgo. Si es mayor, existe riesgo de pandeo local.
Si existe riesgo, estamos en la situación ahora que exista riesgo de pandeo local, lo que se hace acá es calcular un ancho efectivo, dependiendo del caso en que me encuentre. Recordemos, voy a volver atrás, estamos en el caso A, B o en el caso C. En el caso C son los perfiles plegados de sección cajón de espesor uniforme. Entonces estoy aquí, A, B, C. Esto tiene que ver con deformaciones, no lo tenemos en cuenta. Entonces, si estoy en el caso A, esta es la fórmula para calcular lo que se conoce como ancho efectivo. Si estoy en el caso B, esta otra fórmula, y si estoy en el caso C, esta otra fórmula. Entonces, una vez que yo determino el ancho efectivo, dado que existe riesgo de pandeo local, estoy aquí por eso, voy a aplicar esta fórmula que está acá para hacer el cálculo de lo que se conoce como área efectiva. Y una vez que tenga el área efectiva, la voy a dividir por el área total del perfil, de la sección del perfil, y me va a dar Q sub A, que es el factor Q, que tiene que ver con riesgo de pandeo local en elementos atiesados. Entonces, atentos. Vamos a suponer que estamos en el caso A, perfil laminado o armado, ¿no? Acá, en el caso A. Y calculamos un cierto un B efectivo, ¿no? Que nunca puede ser mayor que el ancho plano de mi perfil, lógicamente, por eso aparece menos igual que B, ¿no? Entonces yo calculo este ancho efectivo. Entonces, ejemplo, perfil doble T. Perfil doble T tiene el alma como elemento atiesado. ¿Ya? Ya calculé el ancho plano, que es la altura total y le resté 2 veces el espesor de las alas. Ya calculé el ancho efectivo. Entonces fíjense bien, ¿cómo se procede para calcular el área efectiva? En este caso el área efectiva va a ser el área de toda la sección del perfil, la que se saca del catálogo, menos sumatoria, pero como es un solo elemento, sumatoria es 1, porque es un elemento el que está afecto a pandeo local, que es el alma, ¿no? Paréntesis, B, que es el ancho plano que yo calculé, menos el que calculé con esta formulita aquí, y eso lo multiplico por el espesor del alma, ¿no es cierto? El TW, ¿no? Y me da un número, el área menos este resultado me da la área efectiva, y el área efectiva dividido por el área total del perfil, que es la misma área que está acá, me da el valor de Q sub A. Y como ya calculé Q sub A, si tengo Q sub A, multiplico y tengo el valor de Q, y el valor de Q lo aplico para calcular el límite que me define la frontera entre robusto y esbelto, y si clasifica como robusto, el Q también lo ocupo para calcular la tensión crítica. Y teniendo tensión crítica, de alguna forma, y tengo la tensión de trabajo, veo si el perfil verifica o no verifica. Ahora bien, veamos el caso de un perfil cajón que tiene 4 elementos no atizados. Perdón, 4 elementos atizados. 2 cortos, supongamos que es rectangular, ¿no? Y que está con la dimensión mayor en vertical. Tiene 2 lados cortos y 2 lados largos. ¿Qué significa eso? Que tengo que verificar tanto los elementos cortos como los elementos largos. Entonces, lo que yo partiría haciendo sería verificar si existe riesgo de pandeo local en los 2 elementos largos. Si no existe riesgo de pandeo local, cuando hago la comparación entre el límite y la verté de mi elemento, significa que no hay riesgo de pandeo local en los 2 elementos largos, como hay razón no va a haber riesgo de pandeo local en los 2 elementos cortos, ¿no? Por lo tanto, cesa mi trabajo. Pero fíjense bien, si me da riesgo de pandeo local en los 2 elementos largos, lo que tengo que hacer ahora es verificar los elementos cortos. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que los 2 elementos cortos no estén afecto a pandeo local. Por lo tanto, los únicos 2 elementos que estarían afecto a pandeo local serían los 2 elementos largos. Pero también podría pasar que los 2 elementos cortos también estén afecto a pandeo local. Entonces, ¿cómo se procede? Veamos. Primer caso. Los 2 elementos largos están afectos a pandeo local, pero los 2 elementos cortos no. Entonces, de los 2 elementos largos, yo conozco el ancho plano, lo calculé, ¿no? Y conozco el ancho efectivo, porque lo calculé con esta fórmula para los 2 elementos largos. Aplico esta fórmula que están acá, considerando los números que correspondan, ¿no? De los elementos largos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo el área efectiva, que va a ser el área del perfil cajón completa, menos, fíjense bien aquí, 2. ¿Por qué? Porque son 2 elementos los que están afectos a pandeo local.
2. Por B, que es el ancho plano, menos el ancho efectivo que calculé con esta fórmula. Eso por el espesor de pared de los dos elementos largos. Me da el área efectiva y con eso calculo Q sub A. Área efectiva partido por A es Q sub A. Listo. Eso es. Segundo caso. Los dos elementos largos están afectos a bandeo local y los dos elementos cortos también. Tengo calculado el V del elemento largo y el V del elemento corto. Tengo calculado el ancho efectivo del elemento largo y calculo el ancho efectivo del elemento corto. Y procedo con esta ecuación. ¿Cómo? Área efectiva es igual al área del perfil, de la sección del perfil, menos 2 elementos largos por el ancho plano del elemento largo, menos el V efectivo del elemento largo por el espesor. Menos 2 elementos cortos, ¿no? Por el ancho plano del elemento corto, menos el V efectivo del elemento corto por el espesor. Área efectiva, dividido por el área total, me da el Q sub A en caso que los 4 elementos del perfil cajón estén afectos a bandeo local. ¿Qué pasa si es un perfil cajón cuadrado? Bueno, tengo 4 elementos iguales, calculo 4 anchos planos, que van a ser el mismo, ¿no? Tengo el ancho efectivo, que es el mismo para los 4 elementos. Área efectiva va a ser área igual menos 4 por V menos V sub E por el espesor, calculo el área efectiva y divido por el área y me da Q sub A. Hagamos entonces un resumen. Voy a volver atrás, fíjense bien, voy a volver a las fórmulas de atrás. Acá estoy, ¿no? Entonces fíjense bien, el Q, que en algunos casos, fíjense bien, en el caso de los perfiles cajón, el Q, que es para tener en cuenta el factor o el riesgo de bandeo local, en el caso de perfiles que son perfiles cajón, no existen elementos no atizados, por lo tanto Q sub S en ese caso es 1. Por lo tanto en ese caso procede solamente a calcular Q sub A. Y en el caso de perfiles T, tengo elementos atizados, Q sub A, que sería el alma, y elementos no atizados, que serían las alas, ¿no? Entonces ahí sí procede a calcular Q sub A y Q sub S, y el producto de estos dos me da Q. Ahora, podría ocurrir que cualquiera de estos dos fuera 1, ¿no? O bien los dos 1. ¿Se fijan? Pero eso es indiferente, tú tienes que calcular Q. Una vez que terminaste Q, recién estás en condiciones de calcular la esbeltez límite para tomar recién la decisión si tu perfil es esbelto o es robusto. Repito, si te clasifica como esbelto, aplicas la fórmula de Euler para calcular la tensión crítica, factor de seguridad 1,92, estás listo, ¿no? Y el Q en ese caso que calculaste se arruga, ¿no es cierto? Y se tira a la basura. Es un decir, ¿no? Pero si el perfil clasifica como robusto y tienes que aplicar esta fórmula para calcular la tensión crítica, el Q sí aplica, sigue aplicando, ¿no? En los cálculos. Por lo tanto, tienes que castigar la resistencia por este factor Q. Tienes la tensión crítica, calculaste con la fórmula si procede, ¿no es cierto?, el factor de seguridad. Tienes la tensión admisible, la comparas con P partido por A, que es la tensión de trabajo, y ves si el perfil modifica. Te invito ahora entonces a ver los diferentes ejemplos que están en este mismo curso de verificación y dimensionamiento de perfiles de acero trabajando a compresión axial, ¿no? El curso Acero, Compresión y Tracción Axial. Ejemplos de aplicación. Realicemos una síntesis. En este video has aprendido la metodología de cálculo que aplica en el dimensionamiento de elementos estructurales de acero solicitados a compresión axial, considerando el riesgo de inestabilidad local y general. Corresponde ahora que ejercites estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.